Vergüenza de jueves que nos ha quedado, ¿no? El 30 de abril. Un jueves de la infamia en toda regla. Primero, lo del delincuente de Félix Plasencia, que parece que desesperadamente intenta superar y además, en tiempo récord, al infame aquel de Roy Chatterton, para quien tiene la memoria finita. Luego, salta Jorge Rodríguez al ring, al cuadrilátero, doblando la apuesta, pero agregando su firma, el cinismo por delante. Bueno, el del cinismo, porque nos quedó un episodio surrealista de nuestra novela el día de ayer. Por si fuera poco, se adelanta el tema del aumento de salarios y la Pirata del Caribe anuncia eso. Ese aumento con trampa, porque nadie sabe exactamente qué fue lo que sucedió a ciencia cierta. Pero, no fueran chavistas si no fuera opaca la cosa, ¿verdad? Adicionalmente, salta la noticia de Conatel, volviendo a las viejas prácticas, pero con una recogida de cable posterior, valga la redundancia. Porque con el tema de la Iguana TV, esa letrina audiovisual, a juro en las cableras, era de locos. Bueno, ¿qué no es de locos en este cuarto de siglo en Venezuela? La marcha, bueno, fue impedida por un bloqueo policial, la marcha de trabajadores hacia Miraflores. Pero estos ratifican que seguirán en las calles por salarios dignos y eso se reafirma o se reafirmará el día de hoy. Y cerquita de nosotros se prende de nuevo la alarma, pero en Colombia. ¿A qué le suena esto? Gustavo Petro anticipó que hoy convocará a una Asamblea Nacional Constituyente, justo antes de irse. Como dicen por acá, been there, done that. Quédate, porque esta serie de noticias, sabes que en realidad es una sola historia que te vamos a contar hoy viernes 1 de mayo de 2026. Augusto Navarro, en tu espacio que se llama Apolítico. Te invito a que de corazón nos dejes ese like comenzando el video, porque ahora es cuando más tenemos que hacernos escuchar. Comenzamos. La diferencia entre el Félix Plasencia de ayer en el Aeropuerto Internacional de Miami y aquel eructo en cámara del general Acosta Carles en 2003 es ninguna. No hay evolución en el primate. Todo sigue igual. Siguen siendo animales, metafóricamente hablando. Han pasado 23 años de aquella nefasta imagen del general eructón, ¿se acuerda? Y el refresco. Muchos de ustedes la recordarán. Y el chavismo se sigue comportando igual, instintivamente al día de hoy, sin uso del raciocinio, que es precisamente lo que separa al ser humano de un animal. No existe, señores, un ángulo por el que usted vea el bochornoso episodio de ayer de este supuesto representante de Venezuela y no se indigne. Fue algo despreciable, desafortunado, aborrecible, otro cuadro en movimiento más del talante diplomático de las marionetas que manda el régimen para hacer el ridículo fuera de nuestras fronteras. Ayer 30 de abril de 2026, mientras una parte de Venezuela, con una visión pragmática, celebraba el primer vuelo comercial de American Airlines en 7 años, el supuesto representante diplomático del régimen interino, en los Estados Unidos además, nos escupió la cara a todos. Félix Plasencia. Y lo que vimos en la entrevista entre NTN 24 y Carla Angola no fue un desliz. Fue la máscara cayéndose en vivo y directo. Plasencia, usted sabe, no es el más listo de la clase, pero vino a Estados Unidos para que no quedara duda de ello. Y en vivo. Este individuo, el mismo que depuró ideológicamente la Cancillería, que ha estado actuando bajo las sombras, el del avión en el Delcy Gate, el que participó allí en esa burda maniobra para burlar sanciones europeas, el mismo que ha sido el mayordomo fiel de Delcy Rodríguez durante años, el carga maletín, tuvo la insolencia de llamar tontería a la existencia de más de 600 presos políticos en Venezuela, según documenta la ONG CLIPE. Literalmente dijo: no siga repitiendo esa tontería a una periodista. Y cuando una periodista, esa periodista de NTN 24, una mujer, insistía con la pregunta legítima sobre si los venezolanos que celebraron la captura de Maduro podrían regresar sin miedo, a lo que además
que Arlangola agregó su situación personal de persecución, Plasencia respondió con desprecio. Así, de lado, los delincuentes deben resolver sus temas, dijo. Los que tienen asuntos pendientes con la justicia, que los respondan en Venezuela. ¿Se puede garantizar usted que ningún venezolano va a ser arrestado por motivos políticos una vez llegue en el vuelo? No siga repitiendo esa tontería. Nosotros no arrestamos a los venezolanos ilegalmente y abusamos de sus derechos humanos. No siga repitiendo, usted que es una compañera española, no siga repitiendo esa tontería. ¿Cuál es la razón para que le hayan todavía 600 presos políticos en las manos? No lo sé, eso lo tienes que preguntar a las autoridades policiales, yo no sé de eso. Yo soy el embajador de Venezuela. Ya te respondí, debes preguntar a las autoridades policiales en el país. Debes preguntarle. Si esa es la pregunta, que usted tiene otra pregunta. Usted tiene otra pregunta. Usted tiene otra pregunta. No la escucho, no me la dejan que la escuche, dígame. Sí, nos preocupa mucho la situación de los presos políticos, que hoy día sea un día histórico, sin lugar a dudas, para Estados Unidos, para Venezuela. Deberíamos enfocarnos en lo bueno y dejar el discurso negativo y el empeño de maldad, de engañar, de seguir engañando a los venezolanos y al mundo. Eso es lo que venía a hacer. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno en este momento? Este encuentro, esta conectividad. Los venezolanos deberíamos estar felices de tener esta conectividad. Yo estoy aquí para trabajar a todos los venezolanos, apoyar a todos los venezolanos en esta jurisdicción. Mi responsabilidad es la jurisdicción de la República Bolivariana de Venezuela en los Estados Unidos de Norteamérica y es ayudar a los venezolanos, escucharlos, a ustedes escucharla también si quieren ser positivas, si quieren sumar, si quieren avanzar, si quieren ir por lo bueno y no si están estancadas en su discurso agotado. Señor Plasencia, hay muchos venezolanos que aquí, señor Plasencia, aquí hay muchos venezolanos que viven en el sur de la Florida, usted lo sabe bien. La mayor comunidad de venezolanos de Estados Unidos vive aquí. Muchos de ellos salieron a celebrar la captura de Nicolás Maduro. ¿Todos ellos pueden regresar a Venezuela? Todos ellos deben celebrar el país, la felicidad, el encuentro, la conectividad. Y los venezolanos que están acá, yo estoy seguro que nunca estarían mejor y más felices que en Venezuela. Que regresen todos a Venezuela. Vamos a regresar todos a Venezuela. Hoy me estoy montando en un vuelo para Venezuela. Ojalá regrese a Venezuela, ojalá que usted venga invitada a Venezuela, ojalá que regresen todos a Venezuela. Los delincuentes deben responder a sus órdenes. Los venezolanos que tienen sanciones legales deben responder ante la justicia. Eso es lo que deben hacer. Yo no estoy hablando por usted y no estoy hablando de sus cosas, señorita. Disculpe, estoy hablando en general. Los que tienen asuntos pendientes con la justicia, que lo responden, lo resuelven. Ven, ahí está todo. Porque no es solo cinismo, ni del cinismo. Es misoginia pura. Interrumpir, humillar, mandar a callar a una mujer periodista que solo hace su trabajo. Es la misma arrogancia machista y autoritaria que hemos sufrido durante 27 años. Es inaceptable. Es el mismo tonito de quien se siente dueño de la verdad y del país. Es despreciable, es lamentable, repito, es inaceptable. Porque mientras Plasencia subía al vuelo histórico con una sonrisita diplomática y su trajecito planchado, hay madres, hay padres, hermanos, hermanas, amigos, esperando que sus familiares o sus panas salgan de las celdas donde los torturaron por pensar distinto. Hay exiliados que este señor acaba de amenazar públicamente, como a Carla Angola. Y hay un pueblo que por primera vez en mucho tiempo empieza a oler a libertad en medio de este hedor de siempre del chavismo. Y este es el problema de fondo. No podemos enterrar la Quinta República con la misma basura pululando el panorama internacional. No se puede hablar de reconciliación, de transición y de vuelvan todos mientras mantenemos en cargos diplomáticos a operadores, a marionetas que negaron, justificaron, encubrieron la represión durante más de 2 décadas, ni tampoco a los autores intelectuales de la misma represión. Por ejemplo, el cínico este. Y si hay un venezolano en el extranjero o una venezolana en el extranjero que alberga en su corazón alguna forma de resentimiento, le decimos, supéralo, perdónanos y vente. Siempre estarás mejor en tu tierra, siempre estarás mejor con los tuyos, siempre estarás mejor entre hermanos y hermanas. Supéralo, perdónennos y vente. Sí, claro. Pregúntale a uno de ellos, de los tantos miles, por no ponerte una foto que no puedo poner de una persona que ya no nos acompaña o de tantas. Porque no se puede normalizar
relaciones con el mundo, mientras se sigue enviando al exterior a los mismos que convirtieron la Cancillería en un club de militantes en vez de un servicio profesional para el venezolano. Félix Plasencia no es un error, señores, es un símbolo. Es el símbolo de la podredumbre chavista, esa que todavía cree que puede reciclarse con un nuevo nombre y con un nuevo velo y con un nuevo tinte de pelo. Y nosotros, los venezolanos, que no nos vendimos, tenemos la obligación moral de dejarlo claro y de decirlo también. Basta. Esa clase de funcionarios no tienen cabida en esa Venezuela que vamos a reconstruir. No tienen. No representan ni han representado al país. Solo representan lo peor que nos ha dejado la dictadura. Y mientras sigan estas marionetas ocupando los espacios, la transición será un engaño y la reconciliación que tanto hablan será una farsa. Plasencia debe terminar en la cárcel, no por el espectáculo de ayer, por los delitos que ha cometido justo antes de esto, delito tras delito, en donde igual que su ama, Delcy Rodríguez, sigue siendo impune por ahora. Hoy le decimos a Plasencia, a Delcy, a Jorge, a todos los que piensan que pueden seguir mandando con la misma cara de siempre, que su tiempo se acabó, aunque estén montados todavía, están en overtime. La revolución siempre se come a sus hijos. Y hoy estás alzado a Plasencia con hedor a whisky en el aeropuerto de Miami, pero mañana de repente ya andas caminando por las calles de Londres y en un lugar, un chamo con un teléfono grabando, como le pasó a Rafael Ramírez, está por allí. O te topas con un familiar de tus propias víctimas de frente. Y tú no vas a saber cómo luce esa persona, pero él sí va a saber cómo luces tú, porque ese video quedó para siempre. Y de eso que dijiste no se puede echar para atrás. ¿Qué clase de diplomático tan mediocre tienes que ser que en lo primero que tienes que cuidarte, que es el verbo, es en lo primero que fallas? Un jugador de polo que no sabe montar caballo. Un chavista más de la lista. La indignación de millones de venezolanos no es una tontería, como decía Plasencia, mucho menos los presos políticos. Es la fuerza que va a terminar de enterrarte a ti y a todo tu régimen de una vez y para siempre, metafóricamente, a la Quinta República y a toda su carroña. Venezuela merece algo mejor y lo vamos a lograr sin esta gente. Así Jarrod Agen haya dicho esta inmoralidad. Para construir esta relación, Venezuela tiene un excelente embajador. Él ha estado en mi oficina 2 veces por semana desde que asumió su cargo. Permítame corregirle, señor Agen. La función de un embajador no es lamer traseros, y mucho menos insultar y menospreciar a sus connacionales o burlarse del drama de los familiares de los presos políticos. Porque sí, se puede hacer negocio sin necesidad de que se den la vuelta del peón, porque eso no es un embajador, es un delincuente investido de un poder ficticio que nadie le ha dado de manera legítima. Plasencia no va a tener lo que se merece hoy, pero es su labor y la mía que esto no quede nunca en el olvido, porque mañana será otra historia. Pero mientras ese circo de lo absurdo estaba en función, la heredera de la dictadura, la interiana Delcy Rodríguez, anunciaba ese aumento del ingreso mínimo integral, el truco en la baraja, de los trabajadores del país. Esto conformado por salario y bonificaciones, que todavía no se sabe cómo va la cosa, a $240 mensuales, en medio de los reclamos que había en el país de gremiales que demandaban ajuste de sus ingresos tras los recientes acuerdos con Estados Unidos. El primer anuncio, dijo, que quiero hacer es que el ingreso mínimo integral alcanzará el equivalente a $240. Rodríguez, sin precisar en cuánto queda el salario mínimo mensual ni cuánto son las bonificaciones pagadas para complementar el sueldo, el truco o la carta trucada, que ha permanecido, por cierto, congelado en 130 bolívares desde 2022, 27 centavos de dólar, decía esto con su cinismo de siempre. La interiana destacaba que ese aumento es el más importante de los últimos años y exhortaba al sector privado a aplicarlo en aquellos casos donde sea inferior al monto. Entre otras cosas dijo
que no habían tenido un incremento que les permitiera ese nivel, vaya nivel. Añadía, desde una concentración en la autopista Francisco Fajardo, por el cierre de la peregrinación nacional, la peregrinación contra las sanciones de los Estados Unidos. Estamos en contra de las sanciones, pero después voy y me arrodillo ante ti, como buena teriana. También informó que los jubilados en el país recibirían el equivalente a $70 mensuales, también sin precisar si se trata de un bono o de un aumento de ese ingreso. La manipulación de siempre. ¿Por qué? Porque son los mismos de siempre. Después intentaba justificarlo todo. No es suficiente, falta mucho. Pedí un plan de atención para nuestros abuelos y abuelas, apuntaba. Y por ello, había entonces ordenado la conformación de brigadas para la atención casa por casa de las necesidades de los adultos mayores, o sea, las misiones de Delcy. Todo nuevo. Vaya cambio con el chavismo del último cuarto de siglo, ¿verdad? El anuncio del aumento llega 2 meses después de que el régimen incrementara de $160 a $190 la bonificación mensual que reciben los trabajadores públicos en bolívares a la tasa oficial del día, que no tiene incidencia, que ahí es donde está el problema, en los beneficios laborales tras una venta de fuel oil, un combustible derivado del petróleo, en medio de la apertura petrolera de los acercamientos con los Estados Unidos. En 2025, el bailarín de Brooklyn, Nicolás Maduro, anunció un alza del 23% del denominado ingreso mínimo integral, que pasó ese año de $130 a $160, compuesto por bonos sin incidencia en el cálculo de los beneficios laborales, y además mantuvo congelado el salario mínimo en esos 130 bolívares al mes. En los últimos años, el régimen ha centrado su política salarial en el pago de estos 2 bonos para los trabajadores públicos. Uno de $40 de alimentación y otro de $150 denominado ingreso de guerra económica. Yo le diría de guerra psicológica ya. Ambos depositados en bolívares a la tasa oficial del día, sin incidencia, por supuesto, en los beneficios laborales del trabajador. Venezuela acumuló una inflación del 71.8% durante los primeros 3 meses de 2026. Esto ya según cifras oficiales difundidas a inicios de abril por las autoridades. Rodríguez aseguró que esos aumentos son producto de los ingresos petroleros tras los acuerdos con los Estados Unidos, y también aseguró que fue un consenso alcanzado con sindicalistas, chavistas y opositores. Pero vaya usted a saber qué considera Delcy opositores. Pero es que había otra infamia, otra más que nos acechaba, una más silenciosa, porque venía el show de Conatel. Conatel, que envió una comunicación oficial a los operadores de televisión por suscripción en la que ordenaba la incorporación obligatoria a su parrilla de programación, grilla como se le conoce, el canal La Iguana TV, un medio vinculado al mediocre del ministro de Comunicación e Información, Miguel Pérez Pirela, y financiado por Alex Saab en su momento. Si ustedes vieran lo que he visto yo, los mensajitos de Pérez Pirela pidiendo dinero y jalando mecate para ese bodrio. El oficio establecía un plazo máximo de 15 días hábiles para cumplir con la medida, contados a partir de la recepción del documento. Asimismo, advertía la posible aplicación de sanciones en caso de que hubiera incumplimiento. Esto en el marco de la normativa vigente. ¿Se acuerda usted? Una especie de revisión del Conatel del narcoministro Cabello y aquella ley resorte. Yo me acuerdo clarito. Me afectó mucho. Pero luego afirmaba la periodista Francia Sánchez que a raíz de esa información había sido contactada por esto que llaman viceministro de Relaciones Exteriores para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, quien le había confirmado que la noticia era cierta, pero que había quedado sin efecto tras algunas conversaciones en las últimas horas o una recogida de cable, como le digo yo. Y de hecho, con esta imagen, el periodista Gabriel Bastidas confirmaba que la medida había sido revertida. Qué sorpresa, ¿no? Pero todo esto pasaba después que sindicatos y trabajadores de Venezuela denunciaban que la policía había instalado barreras y vehículos para impedir la marcha prevista hacia el Palacio de Miraflores, en Caracas, por supuesto, para exigir aumentos salariales pese a que tenían permiso de las autoridades, y en medio de la payasada esta
de motorizados disfrazados de blanco, haciendo ahí sus motopiruetas y sus tonterías, que llamaron peregrinación chavista, que también intentaba impedir la marcha. ¿Contra qué? Contra las sanciones, claro. Carlos Salazar, integrante de la convocante Coalición Sindical Nacional, comentaba a la agencia de noticias EFE que más de 1000 policías habían cercado la Plaza Morelos, el punto de concentración de la protesta y donde se encuentra la sede de la Defensoría del Pueblo, pese a que, con 8 días de anticipación, habían ya recibido los permisos para la movilización por parte de la Alcaldía de Caracas. ¿A quién le sorprende, verdad? A nadie. Los trabajadores gritaban consignas, portaban banderas, portaban pancartas y exigían aumentos salariales congelados, como ya hablamos, desde 2022, además expresando el rechazo a la posibilidad de que el Estado venezolano, por si fuera poco, pagara la defensa legal del depuesto dictador, el bailarín de Brooklyn. Salazar reiteró el llamado a protestar el día de hoy, viernes 1 de mayo, Día del Trabajador. Los trabajadores no nos vamos a callar más. Y a partir del 1 de mayo, o sea de hoy, viene la jornada de protestas a nivel nacional y los vamos a sorprender. Ojalá que sea así, Salazar, quien afirmaba desde la concentración, donde insistió además que van a permanecer protestando pese a los obstáculos para movilizarse. El sindicalista también denunciaba el cierre de calles y de la autopista principal de la ciudad de Caracas, donde estaba previsto el cierre de la peregrinación encabezada por la encargada, la interiana, que comenzó el pasado 19 de abril para pedir el levantamiento de las sanciones económicas. Pero es que si hablamos de peregrinación, ¿de verdad? Yo me voy a quedar con esta foto. El señor de los papagayos, con el verdadero significado de lo que es una peregrinación al día de hoy. José Patines insistió también que seguirán con más convocatorias a protestas en todo el país. Si nosotros no tenemos paz, que ellos tampoco la tengan, ¿verdad? Por cierto, les recuerdo, atención, atentos, que hemos creado ese canal de difusión de WhatsApp, ya que muchos de ustedes nos dicen constantemente, todos los días, de hecho, que no llegan los mensajes de notificación cuando sacamos nuevos videos. De hecho, nos llegó un correo también de YouTube diciendo que estaban trabajando en eso. Pero te invito, mientras tanto, a que formes parte de ese canal, porque allí nosotros sí te vamos a avisar a todos en la comunidad cuando en este canal sacamos un nuevo video, cuando vamos en vivo en el canal de República o cuando salimos en Apolítico Live como esta tarde-noche. Así que, de por sí, gracias a los que ya se apuntaron, ya creo que somos más de 3000, y únete a nuestro canal de difusión si no lo has hecho. El link te lo dejo fijado en la caja de comentarios, o sea, usted lo debería ver allí como el primero de todos los comentarios. Continuamos. Pero en medio de tanta infamia, hubo algo de luz. Vaya que hubo. Le digo esto porque este jueves también, en medio de una amplia votación en el Parlamento Europeo, se ratificaron las sanciones en contra del régimen de Venezuela, de Delcy Rodríguez, de Félix Plasencia también. Algo que no hizo tanto eco quizá en los medios por haber tenido un día tan convulso, por decirlo menos. A través de la resolución RC10-0217-2026, el Europarlamento busca ejercer presión en contra de la dictadura chavista para que ésta atienda los deseos del pueblo venezolano y facilite una transición verdadera en pro de la democracia del país. ¿Cómo cambian las cosas? Hace nada era al revés la cosa, pero bueno. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, permítanme expresar mi asombro por el título de este debate: Deficiencias y carencias de la ley de amnistía en Venezuela. Este título demuestra que esta Cámara y la Comisión siguen sin comprender la realidad a la que nos enfrentamos. Ese sería un título adecuado para debatir una ley aprobada en un Estado democrático y constitucional. Pero no hablamos de un Estado democrático, sino de un Estado criminal. Delcy Rodríguez ha liberado presos políticos por la presión de Estados Unidos y aún así todavía hay 473 encarcelados. El abogado Perkins Rocha, el dirigente político Henry Álvarez o el periodista Gabriel González son solo algunos de los que no se han beneficiado de la supuesta amnistía. Pero dejemos a un lado la amnistía de un régimen que no tiene legitimidad.
Lo que hay que exigir es la liberación de todos los presos políticos, el mantenimiento y endurecimiento de las sanciones, el bloqueo de las cuentas de los familiares del régimen y que no se destine ni un solo euro directa del contribuyente europeo a sostener directa o indirectamente a la dictadura venezolana. La Comisión de Populares y Socialistas no puede seguir siendo cómplice. Von der Leyen no debe compartir otra vez alfombra roja con Delcy y deben desoír al gobierno de Sánchez, porque es parte implicada en la trama corrupta. Por eso le invitan a la cumbre iberoamericana en Madrid, para tratar de blanquear al régimen, porque Sánchez y Rodríguez Zapatero son los operadores del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla en Europa. Muchas gracias. Teniendo en cuenta la afinidad entre la encargada del régimen, la Interian, y el presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, esa conchupancia, un eurodiputado del partido Vox, ese que hablaba allí, calificaba esta situación como un golpe al jefe de Estado. Se trataba de Martín Frías. Frente a las posturas del gobierno español, las cuales pueden tener influencia dentro de la Comisión Europea, recordemos que andaba el ministro Ábalos tejiendo sus redes, se dejó claro que hay que seguir apretando sobre todo a la Comisión Europea de populares y de socialistas para que mantuviera las sanciones y para que no haga ningún tipo de excepciones, para que corte toda la financiación que ha dado la Comisión Europea. Ante las apariencias del régimen venezolano, por medio de las cuales se pretende mostrar flexibilidad y tomar medidas democráticas, Jorge Martín Frías señaló que Delcy Rodríguez a lo único que está jugando es a ganar tiempo y que eso es lo que tenemos que tratar de evitar a toda costa, denunciándola abiertamente. Para este eurodiputado es claro que los pasos que en Venezuela, como la excarcelación de presos políticos, no han sido acciones ejecutadas en medio de la voluntad de una búsqueda de transición, de querer la democracia, la libertad y el amor al pueblo, sino que ha sido simple y llanamente porque está la administración de Trump encima de ellos todo el tiempo. Y el Iwo Jima y toda esta gente parada allí en el Mar Caribe. No nos podemos engañar. La gente no va a devolverle al pueblo venezolano su soberanía, la gente del régimen, sentenció José Martín Frías frente a las actitudes del régimen a cargo de Delcy Rodríguez. Una de cal y bueno, y unas cuantas de arena, me imagino, ¿no? Pero con esto saltamos rapidito a Colombia y es solo un minuto, porque no podemos olvidarnos de Colombia y no es poca cosa lo que allí está sucediendo. Necesitamos una Colombia saneada para poder reconstruir una Venezuela de forma más rápida y eficaz. Pero tenemos un obstáculo, el guerrillero, porque Gustavo Petro anticipó que hoy, 1 de mayo, convocará una Asamblea Nacional Constituyente y, como siempre, más allá que de acá, esto decía el guerrillo. Y por eso mañana quiero convocar allá desde donde nos toque a toda Colombia, y aquí lo digo, desde aquí, desde el San Juan del Cesar, que es la hora de convocar a través de la firma ciudadana en la cuantía que toca y como ordena la Constitución y la ley, una Asamblea Nacional Constituyente solo con dos propósitos. Aprobar las reformas sociales en favor del pueblo que no quisieron aprobar en estos 4 años y cambiar el sistema político de Colombia para que no genere más corrupción, sino beneficio e interés general del pueblo. Gracias, muy amables, por haberme escuchado. Yo supongo que no tengo que contarle a usted cómo terminan los cuentos de las constituyentes que son empujadas, propiciadas, auspiciadas por los comunistas, ¿verdad? Por cierto, Mario Silva, muy a la tónica de Michelo, está, desatado también y se le fue encima a Diosdado, ya ignorando por completo a los siniestros hermanos Rodríguez. Pero eso va a ser material para esta tarde en el directo. Ya usted sabe que lo espero allí y que pasó lista. Basado en lo que tú miras, en lo que tú comentas, con lo que interactúas, lo que disfrutas en YouTube, básicamente, esta plataforma nutre su algoritmo de manera tal de que si tú en este momento haces clic en este video que está acá, ese video tiene información que te va a interesar y mucho. Eso dicen ellos. Te invito a que lo veas, a que me comentes y a vernos esta noche en otro directo de nuestro canal Apolítico Live. Como siempre te dejo el link fijado en la caja de comentarios. 7 de la noche, pasamos lista y libertad o nada, porque seremos libres.